Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo muy contenta y emocionada porque me sigue me sigo encontrando con personas maravillosas allá afuera, con personas que realmente se alinean al objetivo y a la misión de este podcast. Y la verdad es que, bueno, hoy contenta y emocionada de tener a la coach Nadia Sorroche, que justo la empecé a seguir en redes sociales y bueno, tiene unas publicaciones increíbles que si no la siguen, a ratito vamos a darles todos sus datos y también aquí abajo van a estar, pero la verdad es que es una de esas cuentas que sí o sí tienen que seguir porque los consejos que da, bueno, son súper valiosos. Nadia, muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, es un honor. Ya teníamos muchas ganas de vernos. La verdad es que sí. Oye, cuéntanos así, en breve, un resumen de quién es Nadia, ¿no? Bien. Nadia, bueno, se forma como fisioterapeuta, soy licenciada en kinesiología y fisiatría y he estado, bueno, mucho metida en el mundo del deporte, en nutrición deportiva, después, bueno, yo misma también competía y hacía muchas cosas que tenían que ver con el movimiento, con el cuerpo, con la forma corporal. Y la verdad que, bueno, me fui dando cuenta de las opresiones que habían ahí atrás. Yo he vivido un trastorno de la conducta alimentaria por más de 10 años, que estaba muy encubrido por lo que es la cultura de la dieta y del fitness, aparte de una menorrea hipotalámica de por más de 10 años. Como la info ahí afuera, en el momento en el que yo me doy cuenta de todo esto y quiero salir, era bastante escasa, muy gordofóbica, pesocentrista, y me he encontrado con respuestas profesionales que hoy me puedo dar cuenta que también, bueno, he sufrido un poco de violencia ginecológica y médica. Dije, tengo que hacerlo por mi cuenta y la información estaba toda en inglés. Por lo tanto, bueno, por suerte encontré coach y libros que me ayudaron muchísimo y dije, bueno, esto hay que traerlo al público de habla hispana, así que hoy me dedico a acompañar a personas con amenorrea hipotalámica, con trastornos de la conducta alimentaria, generalmente mujeres, pero bueno, también trabajo con hombres para un poco, ¿no? Una liberación de todo lo que es la cultura de la dieta y la violencia estética desde un enfoque no gordofóbico, no pesocentrista, inclusivo y más liberador. Wow, que digo, súper rápido, seguramente dentro de tu historia pasaron muchas cosas muy fuertes que te llevaron a esta búsqueda de decir, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, porque tener 10 años sin menstruación es como, a mí mi primera pregunta es, ¿qué pasaron? ¿Por qué dejaste pasar 10 años? Tanto tiempo sin sentir que algo era raro, ¿no? Sin sentir que algo no estaba bien. Y lo pregunto porque no eres la única. Nos pasa a muchas personas que decimos, híjole, estaba el síntoma en nuestros ojos y dejamos pasar todo este tiempo. Mira, yo a veces agradezco al síntoma porque es verdad que muchas personas vienen a consultar porque hay un síntoma así como muy específico. Claro. Es, no estás menstruando. La mayoría no es que deja pasar tantos años, no es que uno deja pasar tantos años, sino que hace un montón de búsqueda y el sistema hoy todavía no está preparado para ayudarnos y para atendernos. Y acá, bueno, se nos juntan muchas cosas, ¿no? Primero que todo lo que tiene que ver con las afecciones de las mujeres, como la menorrea hipotalámica, como cualquier alteración tipo endometriosis, como los dolores menstruales, todo lo que tiene que ver con las mujeres no está muy desarrollado. Y después siempre aparecen las opresiones y las violencias, lamentablemente. Entonces sí, yo he ido a un montón de ginecólogos y ginecólogas, médicas, nutricionistas, si es bueno, tampoco estás tan delgada, o bueno, cuando quieras tener un hijo se hace algún tratamiento, bueno, mientras te tomes la píldora anticonceptiva no sucede nada, y resulta que después vas enterando que sí, pasa de todo. Y eso es lo que, bueno, yo trato por eso de informar y también ayudar, ¿no? A otras personas, porque, bueno, se puede recuperar cuando la causa es hipotalámica. Claro. Entonces vamos como por el principio. ¿Qué es amenorrea hipotalámica? Bien, bueno, la menorrea hipotalámica es la falta de menstruación por un bloqueo a nivel hipotalámico. Nosotros tenemos un centro cerebral que es el que hace la descarga, o sea, la sintetización de hormonas, se hace una cascada hormonal que hace que vaya, lo estoy hablando en términos muy poco científicos para que todo el mundo lo Claro. entienda, pero de alguna manera lo que hace es todo el estímulo de nuestro sistema reproductor y sexual para que formemos las hormonas y para que se vaya formando un endometrio, una ovulación, una menstruación consecuente
Y lo que sucede, que en la mayor cantidad de los casos es por un déficit energético o un exceso de actividad física, el hipotálamo, nuestros centros cerebrales, lo que detectan es que el cuerpo no tiene la energía suficiente o no está en las condiciones óptimas para que esta función, que es vital, y entendamos que es vital, se desarrolle. Por lo tanto, se corta el ciclo menstrual, pero en realidad lo que pasa es que se corta el estímulo a nivel del hipotálamo, deja de haber ovulación. Y bueno, y esto nada, se puede mantener en el tiempo. La amenorrea hipotalámica se sabe que la tenemos cuando ya son más de 3 ciclos en los que no está viniendo la menstruación, porque a veces también hay una oligomenorrea que puede darse por otras causas, pero cuando ya hace más de 3 ciclos que no tenemos menstruación, es muy importante que consultemos y que empecemos a mirarlo con los ojos mucho más abiertos porque tiene sus consecuencias. Claro, y es bueno que lo digas, ¿sabes? Porque el periodo, porque a veces decimos, bueno, son 3 meses, no pasa nada, no tengo años, o no sé, digo, a lo mejor tuve una menstruación muy pequeña de un día, estas cosas, como que hay cosas ahí que nos pueden ir, datos importantes que vamos a ir tratando también el día de hoy en el podcast, pero algo importante y que yo estaba empezando a leer un poco son estos factores. A ver, ¿qué me causa tener una amenorrea hipotalámica? ¿Cuáles son? Nombraste algunos, pero ¿cuáles son los más comunes? Bien, los que producen la amenorrea hipotalámica, decís Sí. lo que hace que se corte el ciclo menstrual. A ver, hay un mix de este déficit energético, o sea, está entrando poca energía, por lo tanto, todas nuestras funciones empiezan a alterarse y esta es una de las que en muchas de las personas hace síntomas, no en todas, así que ojo, no significa que si no tenés amenorrea hipotalámica no podés tener Claro, no, déficit no, no. energético. Entonces, el déficit energético sumado a la actividad física puede ser que produce el déficit, porque estoy entrenando todo el tiempo, como menos de lo que necesito, utilizo esa energía para el desgaste físico y el resto del cuerpo se queda ahí sin la energía que necesita, o aparte también porque cuando hago mucha actividad física, el sobreentrenamiento o entrenamiento en un estado de déficit, lo que produzco son que se sintetice más cortisol en mi cuerpo y en un cuerpo que no sucede nada, que está todo bien, en condiciones normales, el cortisol vuelve a su estado basal y no pasa nada, en cambio nosotros se mantiene alto y eso también hace que se bloquee el hipotálamo. Por lo tanto, es una suma de déficit energético, actividad física y estrés. Y Sí, estrés. pero el estrés generalmente está ocasionado por el mismo déficit. ¿Esto por qué lo digo? Y es importante porque muchas chicas, como les cuesta el tema de ponerse a alimentarse correctamente o a descansar de la actividad física, dicen, no, pero que encima el problema es que yo soy muy estresada y que estoy pensando demasiado. El estrés por sí solo, ese estrés que viene de los pensamientos, puede causar alteraciones hormonales, pero en una amenorrea hipotalámica. Pero no al grado de cortarla, o sea, cortar esta comunicación. Exacto. Oye, estaba también Nadia leyendo, que me pareció súper importante cómo también ellos explicaban o leían esta parte de pérdida de peso, ¿no? Que la pérdida de peso que obviamente está ligada con esta parte que hablábamos del déficit calórico, pero también esta parte de la grasa, que a mí me quedó así de, las grasas son tan importantes para esta comunicación y una pérdida de peso sin que llegues a un déficit calórico tal cual grande de mucho tiempo, puede generar una menorrea, ¿cierto? Sí, a ver, esto está bueno también que lo aclaremos en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos al médico te dicen no tenés un porcentaje de grasa tan bajo como para estar en una amenorrea hipotalámica. Y eso ningún médico ni ningún profesional de la salud lo puede determinar porque los cuerpos son distintos. Entonces hay cuerpos que funcionan con un porcentaje de grasa, otros con otro. Lo que sí, una pérdida significativa de peso, que recuerden que también nuestro tejido adiposo es un señalizador hormonal, lo que hace es que se pueda llegar a cortar porque lo que vemos es no hay reservas, por lo tanto estoy en un estado de peligro. Entonces, en un estado de peligro no hay ciclo menstrual. Eso no significa que tenés que llegar a un porcentaje de grasa determinado, sino que sea menos de lo que tu cuerpo necesita para funcionar. En muchos casos se ve como una pérdida significativa, en otras personas no se ve, porque el solo déficit energético, aunque no tenga una bajada de peso o de grasa significativa, de todas maneras da la indicación al cerebro de que no se puede establecer el ciclo menstrual por la falta de energía. Pero sí, la grasa, sí, el tejido graso es maravilloso. Por eso también en las edades más adultas
lo que tendemos es a tener más tejido adiposo porque tiene una función endocrina maravillosa, nos sirve en todos los sentidos, hasta para nuestro humor. Así que sí, bienvenido Claro, al tejido cuéntanos un adiposo en poco de nuestros eso. cuerpos. Me encanta que lo Sí, digas, sí. porque a veces yo lo repito de, está bien que tengamos esta grasita en el estómago, de hecho la necesitamos y es lo más natural del mundo y me espanta mucho oír estos mensajes allá afuera de, ya sabes, de la perimenopausia, empiezas a ganar grasa, hay que naquearla, hay que hacer mucho más ejercicio, hay que ponerte a dieta, hay que... No, necesitamos eso, ¿no? Y sabes que aparte cuál es el mensaje, porque vamos a acumular muy probablemente la gran mayoría de las mujeres, que es maravilloso y que nos sirve, pero encima el mensaje es ponte a pelear con tu cuerpo, porque como no tenemos forma Exacto. de evitarlo, es pelear con algo tan natural, entonces empieza a morirte de hambre, empieza a hacer más actividad física y obviamente que a nivel de salud lo único que hacemos es alterarla, no ayudarla, porque tiene una razón de ser, ¿sí? Y es que en este momento cuando los estrógenos bajan, el tejido cumple muchas de estas funciones, ¿no? De hecho, es protector para nuestros huesos, es protector también porque nuestra forma, o sea, nuestro metabolismo también va cambiando, pero siempre lo que tiene que ver con la menopausia y en realidad el climaterio en sí, es otra de las violencias que se ejercen contra las mujeres. Primero porque está muy poco estudiado y después porque se ve como una etapa como si fuera casi negativa, cuando es maravillosa. De Claro. hecho, es donde podemos encontrar satisfacción sexual, donde podemos también ocuparnos de un montón de otras cosas que por un montón de otras alteraciones o de lo que pasa en otros momentos de la vida no podemos. Es un momento de éxtasis vital, estamos enérgicas, pero bueno, todo lo que tenga que ver con salir de la infantilización de niña de 16 años, que es lo que esperan para nosotros para toda la vida, está, sí, sí, poco estudiado y aparte desvalorizado. Ya, y como dice, súper estigmatizado, ¿no? O sea, y además ahorita la cultura de la dieta, todos estos sistemas lo han comprado como, claro, la población se está moviendo hacia allá, necesitamos venderles un nuevo mensaje, o sea, ya no podemos venderle el mensaje del adolescente, bueno, ahora voy a venderles este mensaje que está súper ligado con todo esto. Bueno, entonces, qué bueno también que dijiste la parte de la grasa ligada no con un IMC, ¿no? Porque es lo que nos podemos encontrar. No tiene que ver con que, tienes que estar en este nivel de grasa para perder y con este ya vas a ganar. Es depende de cada cuerpo. Y es bueno que lo escuchemos, sobre todo si estás yendo a un nutriólogo o si te estás tú midiendo constantemente. No es ese tipo de grasa. Sí, y eso también es porque con esta información, y nosotros lo que necesitamos es estar informadas, con esta Claro. información también evitamos violencia, ¿sí? Porque esta frase de no estás tan delgada como para tener una menorrea hipotalámica es como la misma frase de no estás tan delgada para sufrir un trastorno alimentario. El 95% de los trastornos alimentarios no se van a dar en índices de masa corporal bajos. Claro. Entonces, y lo mismo pasa con la menorrea, porque estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Estamos entrando en un déficit energético que es provocado, ¿no? Por el mismo ser humano, por eso somos una especie bastante extraña, que entramos voluntariamente en los déficits, pero no se ve en la parte física como lo mostró Google en algún momento, ¿no? Como lo que era el estereotipo estigmatizado de un trastorno de la conducta alimentaria o mismo también una menorrea hipotalámica. Claro. Oye, Nadia, y luego, fíjate, o sea, seguramente te encuentras con esto siempre, que llegas al ginecólogo y te dicen, no, no pasa nada. O sea, a muchas mujeres les pasa. Muchas mujeres pierden su menstruación. Está bien, te vamos a mandar estos anticonceptivos. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante y por qué sí pasa algo cuando pierdes la menstruación? Bien, yo vuelvo siempre con las violencias porque es muy heavy. No, Pero está bien. nosotras al final, lo que tiene que ver, ¿no? Con con el patriarcado y con las violencias que que se vinieron ejerciendo sobre nosotras, nosotros estamos para los cuidados y para la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en la consulta? Que es, si no te querés reproducir, no pasa nada. Y pasa de todo. Que nosotras Claro. menstruemos, sobre todo en realidad no que menstruemos, sino que ovulemos, en cada ciclo menstrual tiene una incidencia en todo nuestro organismo. Significa primero que estamos funcionando, pero en esa ovulación y con los cambios que hay en nuestra FSH, LH, las hormonas, la ovulación funciona como un momento sistémico a nivel cerebral, a nivel del cuidado cardiorrespiratorio, a nivel de nuestros huesos, ¿sí? Y de hecho, por eso cuando nosotros nos dicen, toma la píldora anticonceptiva, lo que hacen encima es inhibir la ovulación
y producir un sangrado por deprivación, que no tiene nada que ver con una menstruación. De hecho, en realidad menstruamos porque quien inventó la píldora anticonceptiva no fue aceptado por la iglesia y la iglesia quería que nosotras sangremos, entonces nos dieron las píldoras blanquitas. Pero en realidad no es ni necesario porque no hay ovulación, no hay nada. Entonces, puede ser un método anticonceptivo para quien lo elija informada, pero no tiene nada que ver con el ciclar y con todos los beneficios que tiene la ovulación. ¿Qué es lo que nos encontramos después con las personas que hemos sufrido amenorrea hipotalámica? Que hay endurecimiento de nuestras arterias, que hay alteraciones también hasta nuestro tamaño del corazón, que tenemos osteopenia u osteoporosis porque no hay fijación de calcio en los huesos. Después, lo único que está ahí que todavía no se estaba estudiando tanto, pero que ahora más o menos se sabe, que la parte de la fertilidad se mantiene. Por suerte, cuando volvemos a ciclar, tenemos las mismas posibilidades que si nunca hubiéramos perdido la menstruación. Y después ni hablar, perdón, a nivel psicológico, Claro. ¿sí? Porque si yo estoy en un estado de amenorrea hipotalámica, significa que estoy teniendo un montón de acciones las cuales no puedo cortar, no puedo frenar, me estoy muriendo de miedo, de ansiedad, de obsesiones y compulsiones, que hacen que yo me mantenga en esa amenorrea hipotalámica. Entonces, las alteraciones son variadas, pero como digo, desde nivel cardiovascular, óseo, mental, psicológico, ¿sí? Y pensemos que tenemos un sistema, el sistema sexual, porque no es el reproductor, es el sexual también, el de placer, totalmente inhibido. Y esto es importante porque para nosotros es la energía vital, es la energía de permanencia en la vida. Entonces, no es solamente no puedes quedar embarazada, es todo el Eso me encanta que lo digas, porque a veces es, bueno, no importa, al fin que ni quiero tener hijos, no importa, o sea, como esta parte que nada más ven la menstruación como una parte reproductiva, y no, altera todos tus sistemas físicos y emocionales. Mismo también el autoconocimiento, porque nosotras somos cíclicas y en cada parte del ciclo tenemos características independientes de cada una de nosotras. Por lo tanto, ni siquiera sabemos quiénes somos, porque estamos en un estado muy apático cuando estamos en una amenorrea hipotalámica. Y eso también influye en todo, hasta en tus relaciones sociales, en cómo te mueves en la vida, en lo que son tus proyectos. Y cuando empezamos a obsesionarnos también, al final hasta nos cambian, quizás nos cuesta cambiar nuestro proyecto de vida. Imagínate que yo, ¿por qué estudié nutrición? ¿Por qué soy fisioterapeuta? ¿Por qué estudié preparadora física? Porque no sé si tenía mucho que ver con mis deseos reales o con quién soy, sino con que estaba obsesionada con algo que me mantuvo ahí. Claro, o sea, buscaste como mantener este ciclo y fue a través de la experiencia y del conocimiento que sí es bueno, pero lo llevaste a mantener tu obsesión. Qué importante esto que dices, Nadia. Oye, a ver, entonces ya hay gente que nos está escuchando y que dice, sí, yo llevo cierto tiempo sin menstruar, años sin menstruar. ¿Qué puedo hacer? Bien. Bueno, es verdad que hay casos y casos y que lo óptimo, ¿no?, es hacer un tratamiento personalizado. Yo también tengo talleres específicos de amenorrea hipotalámica, pero lo que podemos hablar es a grandes rasgos. A grandes rasgos y en nivel general, nosotros tenemos que salir del déficit energético, pero lo que tenemos que pensar es la información que le queremos dar al hipotálamo. O sea, el hipotálamo tiene que entender que el ambiente es seguro para que se desencadene una ovulación. Para que el ambiente sea seguro, tenemos que bajar los niveles de estrés, por eso no es un periodo en el que está recomendado hacer ningún tipo de entrenamiento que suba tus pulsaciones por más de 100, o sea, en realidad es un momento en el que tenemos que estar tranquilas, no solamente por la actividad física en sí, sino porque nosotros estamos mucho más sensibles a la actividad física. Tú dices, ay, pero tal corre maratones y no le pasa nada. Sí, pero tú estás en este estado. En este estado y que luego después de recuperarte también seguís con una sensibilidad un poco mayor, después llega a niveles normales. Por lo tanto, el descanso de la actividad física y el darle la información continua a nuestro hipotálamo, que eso es a través de la alimentación. ¿Qué pasa con la alimentación? Que tiene que ser suficiente y que tiene que ser justamente la energía fácil para nuestro cerebro. ¿Cuál es la energía más fácil para que le llegue la información a nuestro cerebro? Es la glucosa y los carbohidratos. Por lo tanto, carbohidratos mezclados con grasas, porque es verdad que también es lo que más hemos eliminado, con una regularidad, que no pase mucho tiempo sin comer, que las horas del ayuno nocturno no se alarguen, entonces me despierto y como, que pase al menos lo que se recomienda son unas 5 o 6 comidas. Si había que recuperar peso, va a haber una recuperación del peso natural porque estamos comiendo suficiente. Y después yo no soy fan para nada de contar calorías, pero
si podemos hablar de recomendaciones generales, mínimamente tengo que estar comiendo mínimamente. La gran mayoría de las chicas necesitamos más, pero entre 2.500 y 3.000 calorías diarias. Entonces, esas son las recomendaciones a nivel general. Claro. Claro, es verdad que también se van a encontrar y chocar mucho con lo que nos han dicho muchas veces los profesionales, entonces entiendo que da mucho miedo, pero bueno, el índice de éxito es altísimo, por suerte tenemos cada vez más chicas recuperadas y de 15, 20 años de amenorrea y nada, y acá estamos menstruando y también conociéndonos. Claro. Porque, Porque ¿sabes? no nada más ganas menstruación, o sea, esa es la parte de que no, dices, bueno, ya, ganas un montón de cosas cuando tu menstruación viene y más si estamos alimentándonos correctamente, más si estamos sanando esa relación que tenemos con la comida y con el ejercicio, con el movimiento. Creo que la ganancia no es la sangre que tienes cada mes, sino son muchas más cosas. Exactamente, o sea, la sangre de cada mes es una muestra de que todo está sucediendo como debe durante todo el mes. No son esos 5 días que estás menstruando, los días que cada una menstrua. Justamente es por los beneficios de la ovulación y que es una señal de salud, vitalidad, y que no solamente eso, sino que a mí me encanta, o sea, o también me meto mucho en el mundo desde la menorrea hipotalámica, porque lo que me pasa después con las personas que acompaño es que, bueno, la menorrea hipotalámica sí, porque no sé, porque sos atleta y porque comiste poco, y sin darte cuenta es la menor cantidad de los casos. Lo que termina pasando es una liberación, sanar un trastorno de la conducta alimentaria, una relación desordenada con el ejercicio, una relación bastante complicada con nuestro cuerpo. Todo esto es lo que terminamos sanando, ¿sí? Porque en el momento que te tenés que comer, no sé, tenés que comer más carbohidratos y la cultura de dieta, Claro, no, no, no. entiendo también que queremos ir a otro tipo de solución porque vivimos en una cultura que está muy metida y violenta muchísimo a nuestros cuerpos, a nuestra forma, a nuestra manera de comer. Para nosotros siempre todo tiene que ser poquito. Poquita comida, poquito cuerpo, poquito peso, poquita diversión, poquito líbido, poquitos. Entonces, es ir en contra de muchas Qué creencias. fuerte, esa violencia es fuertísima, poquito de todo, porque mucho ya no sabemos. Y la verdad es que me suena todo esto que estás diciendo y me resuena muchísimo, porque sí, es lo que estamos diciendo es justamente lo contrario y lo que está de moda. Sí, sí vas a tener que comer carbohidratos, pero de hecho no es malo. De hecho es lo mejor porque además los digieres súper rápido, te sientes más contenta, más tiempo satisfecha. O sea, la verdad es que no es lo que pasa. Ahora los picos de glucosa que están de moda, o sea, al final es complicar una relación que es tan natural que venimos preparados como seres humanos para tener esta relación alimentaria y que nosotros al ponerle tantas reglas la complicamos de una manera impresionante. Es que Carla es una forma muy inteligente de oprimir a las mujeres. Primero Claro, porque bueno, nacemos desde la obediencia casi, ¿no? claro, Y después es que si te quitan los carbohidratos, ya está, tenés una población dormida, obsesionada, perdida, que no piensa demasiado, que no tiene tanta energía y que aparte no pueden mirar por otro lado. Imagínate, yo quiero que las personas que están acá y que alguna vez hicieron alguna dieta y que les hayan disminuido la cantidad de carbohidratos que tienen que comer, si podían luego pensar en otra cosa, o sea, la vida. Por eso, bueno, lo que dice Naomi Wolf, ¿no? Como que es el sedante político más grande que existe, ¿no? El que nos pongan a dieta. es la manera más sutil de controlarnos, porque nos controlan, nos mantienen ahí chiquitas, tú lo dijiste. Ni hablar, ni hablar. Y cuando nos damos cuenta de eso, un poquito nos tenemos que enojar para hacernos las rebeldes, y porque en esa rebeldía también aparece nuestra sanación, Claro. porque la verdad que la podemos pasar mucho mejor y que no le debemos ni una forma de comer, ni un tipo de cuerpo a nadie, pero que en esto encima nos montamos nuestra salud, porque ahí está todo el mundo diciendo el azúcar es malo o los carbohidratos son malos, y nadie está diciendo lo que le está pasando a la gran cantidad de mujeres con amenorrea hipotalámica, con osteoporosis, con alteraciones de la fertilidad, con nieblas mentales, con desmayos, o sea, todo esto está pasando Claro, también. claro, y con problemas mentales, ¿sabes? Hay muchos, o sea, muchos problemas, mucha ansiedad, mucho estrés que viene. Mm. O sea, sí de la calidad de vida, por supuesto,
tiene que ver, pero también viene de la forma en que nos alimentamos, que ya lo dijiste antes, ¿no? Esta restricción constante de todos los macronutrientes que necesitamos, por supuesto que nos crea ansiedad, nos vuelve unas mujeres mucho más sensibles y sensitivas, ahí reaccionarias en muchos aspectos que nos hacen medícate, toma esto, cuando en realidad no tiene tanto que ver con eso, si nos acercamos desde una alimentación pues más natural a nosotros, no más a lo que necesitamos, muchas cosas cambian. Es que a veces el concepto es muy simple, o sea, muy simple en que te sientas asociada, que sea satisfactorio, que te dé placer y que también te ocupes más o menos de que sea variado y ya está. No es como Está. muy compleja la cosa, pero tenernos ahí metidas pensando y esto sí y esto no, vuelvo a decirlo, es muy inteligente. Y en eso también aparece toda la relación que tenemos nosotras hacia lo que te decía antes, ¿no? De hacia la vida, porque la hicieron muy complicada. La hicieron muy Claro, complicada, todo lo que tenga que ver con lo social, todo lo que tiene que ver con lo fácil, todo lo que tiene que ver con lo que nos puede hacer desarrollar. ¿Por qué? Porque nos volvemos muy irritables, porque al final somos mamíferos hambrientos. Entonces yo quiero que siempre digo, bueno, ve y acércate a un tigre hambriento a ver cómo wow, te trata. No se puede ocupar de nada, porque al final lo que tenemos y que se manifiesta de un montón de maneras distintas es hambre. Y el hambre es cuando el cerebro detecta que tenemos hambre y que no está viendo alimento suficiente, es uno de los peligros más grandes que puede sufrir nuestro cerebro, que está todo el tiempo tratando de defendernos de la muerte. Entonces, es la amenaza mayor. Por lo tanto, depresiones, ansiedades, malestares, irritabilidades, que se da solamente por eso. claro, De claro. hecho, se dice que no hay que hacer ningún tratamiento, lo decía el otro día, escuchaba a un terapeuta, de no hacer ninguna intervención psicológica, psiquiátrica a alguien que tenga hambre. Primero quítenle el hambre, porque no Me podemos encanta, entrar en su cerebro. claro, y me encanta esto que dices, porque es cierto, o sea, muchas cosas, y no estamos hablando de esta alimentación de hacer ayuno para que tu cerebro piense mejor que está no, estamos hablando de lo que dijiste, de lo simple, de lo que ya veníamos equipados, de lo que ya sabíamos. Nadia, el tiempo antes de que se nos vaya y un poco regresando a esta parte de la menorrea, ¿cómo se va viendo la recuperación? De repente un día llega el periodo y listo, o cómo la gente va sabiendo que está en este proceso y que pronto va a volver o que la va a recobrar. ¿Cómo es eso? Mira, bueno, sabemos muy poco, ¿no? De los signos, de lo que nos va pasando en todo lo que es el ciclo, en el ciclo menstrual. Y bueno, es otra de las cosas que tenemos que ir informando. Es verdad que hay muchas maneras. Primero que empezamos a sentir en cuanto a lo que es el déficit alimentario, que ya empieza a bajar un poco este hambre mental, ¿no? Que ya no estoy todo el tiempo pensando en comida, estoy preocupada por lo que voy a comer después, por lo que voy a comer antes, porque el cerebro empieza a tranquilizarse. Pero a nivel físico y que tenga que ver más con lo que es mis órganos sexuales, lo que puedo empezar a notar es que hay una sensibilidad mayor en los pezones, que empiezo a tener al principio más flujo vaginal, el flujo vaginal que en muchos casos se cesó. Después lo que sí podemos empezar a tener es un flujo blanquecino, que ese flujo blanquecino, si no nos ponemos las pilas, en realidad lo podemos mantener por años sin no menstruar. Ese flujo lo que tiene que ir haciendo es, de alguna manera, lo que le dicen es el pasar a ser el flujo fértil, es este que se da antes de la ovulación y un poquito durante, que es como más de clara de huevo, que es un flujo mucho más elástico, transparente. ¿Y qué pasa? Que muchas chicas a veces tienen ese flujo y dicen, ya está, ovulé. Y lo que puede pasar es que muchas veces son ondas foliculares, que significa que hay una subida de estrógenos, que el cuerpo está queriendo ovular, pero no sucede, pero es una muy buena señal. Por lo tanto, empiezo a fijarme el flujo, para quienes conocen la posición de su cervix, pero que es más complejo porque pocas lo conocemos, la temperatura corporal. Lo que sí puede empezar a notar a veces es que tengo un poco de acné. En el principio de la recuperación o cuando se está yendo a la menstruación, digamos que en el proceso de transición pueden haber muchos sofocos y sudores nocturnos, que eso puede ser o una mala señal cuando lo estoy perdiendo o una buena señal cuando lo estoy recuperando, ¿sí? Porque es la transición hormonal. Después, ¿qué otras señales? Ahora estoy pensando, bueno, dije lo de los pezones, puedo empezar a sentir un poco de algunas molestias o inflamación en la parte más cerca del útero.
En todas las recuperaciones, cuando venimos de un déficit energético, no en todas digo, pero en la gran mayoría, lo que se da es un poco más de inflamación en la parte abdominal, lo que muchos le llaman la tripa de recuperación, que también es una forma de defensa que tiene nuestro cuerpo, de generar un poco más de tejido adiposo en torno a los órganos vitales, que eso después se... Sí, va. Sí, eso después se va, se redistribuye, siempre que mantengamos una buena ingesta, ¿no? Si no, bueno, eso es lo que hacemos en las dietas yo, que eso es otro tema. Pero bueno, básicamente esto es lo que vamos notando y es verdad que quienes no tenemos tanta conciencia corporal, y yo voy a hablar de mi caso particular, que noté un poco el flujo, pero no me di tanto cuenta, ¿eh? Y me acuerdo que un día me levanté llorando, decía, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Porque todas y todas, que las que me escuchan, la gran mayoría, piensa todo muy bien, pero yo no sé para qué estoy haciendo esto, a mí no me va a venir. Y bueno, y esa misma noche, que fue el día de mi cumpleaños, luego de 10 años, me volví a Wow. mi menstruación. ¿Cuándo pensabas que nada? Yo sentía que no tenía ningún signo, ¿no? Porque me los había leído todos. Pero bueno, hay muchas chicas que sí, la sienten mucho más y tienen más conciencia de su cuerpo. Wow, es importante esto que lo digas. La verdad es que yo en mi caso fue un poco distinto, porque a pesar de tener veintitantos años, sí en un periodo muy en la adolescencia, sí tuve un periodo de amenorrea, pero después no lo tuve. Y tuve grandes, viví en déficit energético, con una relación muy insana con el ejercicio, y aún así tenía mis periodos. Entonces para mí era, bueno, tengo mi periodo, no estoy tan mal. Entonces, no es que tengas que dejar de menstruar, o sea, tú No. sabes y tú, cada cuerpo, aquí lo dijimos, es distinto y necesita diferentes maneras de ejercer la menstruación. Justamente es eso lo que te decía al principio, que a veces es como menos mal porque se hacen cargo, porque bueno, ya está, no estoy menstruando, o quizás ya estoy en edad que tienen ganas de ser Claro, madres, porque la verdad que los estímulos son horribles en el sentido de que solamente si quieres ser madre hay personas que se ocupan, sin saber, ¿no?, claro, lo vital que es esto, pero también que no le pasa. Hay una gran cantidad de personas con relaciones tremendas con la comida, con pesos que para ellos son cercanos a la muerte, y sin embargo siguen ciclando, ¿sí? Lamentablemente hay gente que no la cuenta porque sus cuerpos no soportaron y ciclaron hasta el último día, porque el cuerpo tira de donde puede, ¿sí? Y cada organismo es un mundo, y como hay personas que adelgazan un montón, otras pierden la menstruación, otras tienen unas alteraciones óseas increíbles, otras se quedan peladas, o sea, cada uno va, en el cuerpo tira de donde puede, pero sí, el déficit siempre es una amenaza tremenda para nuestro cuerpo, siempre lo es. claro. Nadia, platícanos un poco, dijiste que tenías talleres, ¿cómo podemos y dónde podemos encontrar? Bien, bueno, en realidad trabajo muchísimo en Instagram. Me pueden encontrar en mi Instagram, que es Nadia. Ahí lo que generalmente me tienen que hablar por mensaje privado. Lo que yo hago es, doy asesorías personalizadas, que trabajo con chicas, lo que pasa que puedo llevar, no llevo a demasiadas y ahí siempre las plazas son un poco más complejas, pero bueno, siempre se hace un lugarcito para quien lo necesita, en que hacemos sesiones semanales y hacemos un seguimiento de cualquier tipo de recuperación, sea solamente de amenorrea o de trastornos de la conducta alimentaria. Y si no, hay un taller de amenorrea hipotalámica, que es una masterclass de 2 horas donde explico todo. El antes, qué te está pasando, el por qué te pasó, el durante, la recuperación, la cantidad del ejercicio, el después, qué esperar, qué no esperar, qué hacer cuando vuelve el ciclo. Bueno, nada, que es toda info que hemos ido recolectando y que al final en nuestros profesionales de la salud no es que tengamos nada en contra de ellos, sino que no se les ha dado esta información. No, no lo saben, no lo entienden. Todavía llegan personas con, como dices, sin menstruación, en cuerpos grandes y ni les hacen caso. No, y siguen diciendo medite la glucosa, ¿no? Y es como señores. Seguramente es porque comes de más, seguramente es porque te arruinaste tus ciclos comiendo y son personas que a lo mejor no comen y que tienen un cuerpo grande, simplemente. Entonces, es bien complicado. Nadia, siempre termino las entrevistas con esta pregunta. ¿Qué de todo lo que te pregunté, o sea, fue importante, pero qué no te pregunté? Que dices, híjole, es que Carla no me dijo esto y yo quería decirlo porque es súper importante. Bueno, a ver, un poquito sí, lo has preguntado, pero creo que es algo en el que tenemos que hacer hincapié, ¿eh? Y es en no esperar a que la cosa se nos vaya de las manos, ¿sí? Al no esperar a que pase demasiado tiempo. La mayor cantidad de tiempo que nosotros estamos en la amenorrea hipotalámica, mayor son las consecuencias que yo puedo llegar a tener en el corto plazo y también en el largo,
¿sí? Que nosotros tengamos ciclos, que igual la regularidad depende, ¿eh? No es que tenemos que reciclar 12 veces al año, sino que la regularidad es que cada una tiene un ciclo particular, pero esos ciclos lo que hacen es que un montón de nuestros parámetros de salud se vean regulados y que las consecuencias a corto y a largo plazo no son una tontería, ¿sí? Pueden ser bastante heavy. Por lo tanto, no esperemos, pasen un par de meses, no vayan a la píldora anticonceptiva, no tomen progesterona para que vuelva, porque esto también se da mucho. Dan progesterona o terapias de reemplazo hormonal y eso no evita que no se haya calcificación en los huesos, no evita las alteraciones arteriales, no evita las alteraciones cardíacas, no hay ovulación, lo único que hace es dejar aún más durmiendo a todo el sistema sexual reproductor nuestro. Por lo tanto, pedir ayuda lo antes posible. Y si hace un montón de años que estás con amenorrea hipotalámica, de todas maneras, la recuperación trae un montón de beneficios, aunque hayan pasado 20 años, ¿sí? Hay cuestiones que se pueden recuperar. No todas, pero también mejorar. Y eso puede hacer que la calidad de vida al corto plazo y al largo plazo también mejore. Siempre buscar ayuda profesional desde un enfoque no pesocentrista, porque no es por ahí, no tiene que ver con tu peso corporal. Y todas necesitamos y merecemos la recuperación. Me encanta eso. Y sabes que yo hice o sea, te busqué porque casi no se habla del tema. Y yo a veces cuando trabajo con personas que no tienen su ciclo menstrual, es como el síntoma menos importante. Y para mí es así, no es tan importante que entiendas lo que puede pasar si no tienes tu menstruación, lo que está ya pasando. Y como es un grito de desesperación de decir, es importante que no tengas menstruación, es algo que tienes que tratar mucho más que otros síntomas que a lo mejor te parecen peores. Ah, es que me siento muy cansada. Sí, pero no tienes menstruación. Vamos, uno de los síntomas más para mí agudos y más disruptivos, primero como persona femenina, o sea, mujer que está aquí, o sea, no tienes esa parte. Y por otra parte, habla de todo lo que está sufriendo tu cuerpo internamente. Total. Y otra contrapartida, que esto sí no me quiero olvidar, es que vuelva la menstruación no significa que hayamos salido del déficit ni que estemos recuperadas. Es un signo que se da en el medio de una recuperación, sobre todo cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria. Y esto al final, pero que es un melón muy grande para abrir aquí, pero también reivindica algo que tiene que ver con la menstruación femenina, ¿sí? Que es algo que siempre se tuvo como a escondidas, que me vino. Se ha hablado de una palabra, aquí en Argentina, por ejemplo, se usa la palabra indispuesta, que significa no estás disponible. Menstruar es maravilloso, podemos hacer lo que queramos cuando menstruamos también, no debería doler. Entonces, tenemos que reivindicar algo que es tan nuestro, que es un signo de salud, que no es asqueroso, que no es sucio. La menstruación no mancha, la menstruación es sangre inolora, es sangre como la de cualquier herida de un tejido interno, que significa que todo está funcionando. Así que tenemos que volver a abrazar algo que es tan nuestro y que siempre estuvo invisibilizado y aparte lo hemos tenido que esconder. Claro, claro. De hecho, unos previos episodios a este tuvimos un episodio que se llama La violencia menstrual. Entonces, pueden irlo a escuchar porque hay mucha violencia y todo esto de esta sucia, eres cochina, eres todo esto que implica tener la menstruación y que no, de hecho no lo es. Nadia, te agradezco un montón. Sé que te tienes que ir, que hay unos chiquillos por ahí esperándote. Regresar a ser mamá, que eso todos los hacemos y me gusta decirlo porque a veces nos vemos aquí, pero bueno, todos tenemos vidas allá afuera entre correr, brincar y saltar y el tratar de hacer malabares. Te agradezco un montón por tu Gracias. tiempo. Espero que no sea la primera vez. Seguramente va a haber muchas dudas y estás mucho más que invitada a regresar cuando tú quieras, cuando digas, Carla, quiero hablar de esto. Claro, este es tu espacio. Buenísimo, muchas gracias y acá también disponible para aclarar dudas. La verdad que nada, es muy, muy, muy agradable hablar contigo y para mí es un honor participar también de este podcast. Muchas gracias. Gracias, un abrazo y bueno, por favor recomienden el podcast, compártelos. Si tú no estás pasando por esta situación, pero hay otras personas que puedes y quieras ayudar, por favor compártaselo, mándalo, denle like y muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Bye.